oportunidad de asistir. Voy a ver qué espacios puedo ir acomodando para vernos en las sesiones de laboratorio. Lo más seguro es que las sesiones pues las acomodemos para el fin de semana, ¿verdad? Los sábados, porque sí se nos complica un poquito entre semana pues por la carga de horario que tenemos ahorita pues ahora sí que en los dos hospitales, entonces no me da chance, ¿verdad? Pero sí está la intención de que revisemos algunas laminillas en el laboratorio, más porque de gastro sí hay mucho material. Les decía a los compañeros de endocrino que también en esa parte endocrino sí tenemos algo de material para revisar también. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo vamos avanzando y ya yo los mantendré informados. Entonces, vamos a empezar nuestro tema. Vamos a empezar a platicar de lo que es la histología de la cavidad oral. Entonces, nuestra cavidad oral tiene un revestimiento, ¿verdad?, por una mucosa. Pues obviamente es una cavidad de entrada, tiene una mucosa de revestimiento, ¿verdad? En el cual se conforma este revestimiento por un epitelio plano estratificado, ¿verdad? Es un epitelio plano estratificado que puede tener áreas de queratinización, ¿verdad?, parcial, zonas no queratinizadas o áreas queratinizadas completamente, ¿verdad? Tenemos tres tipos oral: una mucosa de revestimiento solamente, una mucosa en la cual se tiene mucho contacto con los alimentos, que se le llama mucosa masticatoria, y por último una mucosa especializada, que es obviamente, ya han de saber ustedes, que es la que percibe el gusto. ¿Sí? Entonces, las regiones de la boca, ¿verdad?, que están expuestas al roce, la fricción por el contacto con los alimentos, tal es el caso de las encías, el dorso de la lengua, paladar duro, tienen una mucosa de tipo masticatoria, ¿sí? La mucosa masticatoria tiene un epitelio plano estratificado queratinizado, prácticamente como en la piel, obviamente en una queratina muy delgada, ¿verdad?, o parcialmente queratinizado, que se le conoce como paraqueratinizado, ¿sí? Entonces, esta se le conoce como mucosa masticatoria. Es la mucosa en la cual se tiene expuesta a las fuerzas de fricción y roce con los alimentos. El resto de la cavidad oral tiene un epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿verdad? ¿Sí? A esta se le conoce como mucosa de revestimiento, simplemente. La mucosa de revestimiento no tiene queratina. ¿Sí? Entonces, el dorso de la lengua, unas pequeñas zonas del paladar duro, tienen una mucosa en donde encontramos los famosos sensores, ¿sí?, los famosos sensores del sentido del gusto, y esta mucosa, por esa capacidad de poder percibir el gusto, se le conoce como mucosa especializada, mucosa gustativa, ¿verdad? Pues vamos a platicar ahorita en un ratito más de esto, cuáles son los componentes del sentido del gusto, ¿sí?, qué elementos celulares hay ahí, ¿verdad? Muy importante, en la cavidad oral, pues desembocan conductos de glándulas salivales, ¿verdad? Glándulas salivales que pueden ser glándulas mayores, como las que ustedes conocen, parótida submaxilar, sublingual, o glándulas salivales menores, ¿verdad? En las secreciones de la cavidad oral, pues encontramos una cantidad importante de IgA secretora, que es protectora contra infecciones. Platiquemos de la región de los labios. Entonces, la región labial se puede dividir en tres partes, ¿verdad? La superficie externa, que es la piel, ¿verdad?, que está por fuera de los labios. La zona de transición, que es la zona más llamativa de los labios por el color tan rojo intenso que tiene, que se le conoce como zona de bermellón. Y la superficie interna de los labios, que es la parte que no se ve, que queda hacia adentro, en contacto con las encías, que se le llama mucosa, superficie interna mucosa. El núcleo de los labios está compuesto por fibras de músculo estriado esquelético, ¿verdad?, que obviamente pues le da esta movilidad. Aquí tenemos algunas primeras imágenes histológicas. Hagan de cuenta que agarramos un labio y lo cortamos en sentido longitudinal y lo estamos observando.
De este lado donde está la flechita de la computadora, hacia este lado, estaría la superficie externa. Prácticamente tenemos lo que es piel. De hecho, aquí se pueden ver los anexos, ¿verdad? Algunos folículos pilosos, vellitos por ahí, ¿verdad? Esta sería la zona de transición, ¿verdad? En la zona de transición tiende a desaparecer la queratina, el epitelio se adelgaza y tiene muchísimos vasos sanguíneos. Esta es la zona de Bermellón, ¿verdad? La zona de Bermellón pues es muy llamativa, la parte más llamativa de los labios por el color rojo que confiere, ¿sí? Y luego ya tenemos la mucosa de la superficie interna, ¿verdad? La que les digo está en contacto con los dientes. Noten ustedes que el centro de lo que es la estructura del labio tiene músculo estriado esquelético, ¿verdad? Y en la superficie interna, pues les digo, podemos encontrar también, aparte del epitelio, tejido conectivo, podemos encontrar vasos sanguíneos y por ahí algunas glándulas mucosas. Ok, otra estructura importante dentro de la cavidad oral son los dientes. Los dientes. En el hombre existen dos grupos, 20 dientes deciduos o los famosos dientes de leche, ¿verdad? Que terminan sustituidos por los dientes permanentes que son 32, ¿verdad? Dentro de la estructura de los dientes, pues es importante recordar, ¿verdad? Que el diente está empotrado al hueso, ¿verdad? Ya sea de la mandíbula o de la maxila, ¿verdad? Se suspende en un hueco, ¿verdad? Óseo. Ese huequito que está en el hueso se le conoce como alveolo y está unido a este hueso por un ligamento, ¿verdad? Que es un tejido conectivo denso muy firme, que se le conoce como ligamento periodontal. ¿Sí? La parte de los dientes que se ve hacia la cavidad oral se le conoce como corona. ¿Sí? Esa es la parte que protege la región del diente que ustedes pueden ver a simple vista, ¿verdad? La región que queda situada dentro del alveolo, del hueco óseo, se le llama raíz, y el punto de unión de la corona y la raíz es a lo que se le conoce como el cuello del diente. De hecho, aquí lo tenemos. Vean ustedes, acá estaría la superficie externa del labio, la zona de Bermellón, la superficie interna, aquí estaría la región de la encía, aquí está en el centro del labio el núcleo que les decía de músculo esquelético, y vean en el diente la zona que sobresale, que es visible, es a lo que se le llama corona, ¿verdad? Esta sería la parte de la raíz. El orificio del hueso, donde está empotrado, se le llama entonces alveolo, ¿verdad? Y aquí en color verde tenemos remarcado lo que es el ligamento periodontal, un tejido especializado, un tejido conectivo especializado que ancla el diente con, pues ahora sí, lo que es el alveolo de la mandíbula o de la maxila. Vean cómo el diente, ¿verdad? Tiene un hueco en el centro, ¿verdad? Donde se encuentra la pulpa, y pues tejidos especializados, ¿verdad? Mineralizados del diente, que sería el primero de ellos, visible, ¿verdad? Que sería el esmalte, y luego por debajo de él la dentina, ¿verdad? Vamos a platicar de esto. Entonces, tenemos que el diente se compone por 3 sustancias mineralizadas, calcificadas, que sería el esmalte, la dentina y el cemento, ¿sí? Vamos ahorita a ver dónde las encontramos, ¿verdad? Estos 3 elementos calcificados encierran a un tejido conectivo en un huequito, ¿verdad? Un tejido gelatinoso y blando, que es a lo que se le llama la pulpa del diente, que queda en el centro. De hecho, aquí está, ¿verdad? Vean toda la estructura del diente. Esta sería la corona, ¿verdad? Vean cómo sobresale la superficie, es lo que ustedes pueden ver. Aquí estaría lo que es el alveolo, donde el hueco, donde se ancla la pieza dental. En color verde ya lo habíamos mencionado, el ligamento periodontal, ¿verdad? Y vean los 3 tejidos mineralizados que tiene el diente, sobresaliendo en la superficie, ¿verdad? Lo que sería, ¿verdad? Que solamente recubre la corona. Luego tenemos la dentina sí le da vuelta a toda la estructura del diente. El esmalte nomás lo encontramos en la corona. La dentina no, la dentina sí se extiende en toda la longitud del diente. Y vean cómo por fuera de la dentina tenemos este tejido amarillito, ¿sí? Que está aquí dibujado en color amarillo, que sería el cemento, ¿verdad?
como un tejido extra que ayuda a que la dentina se ancle con el ligamento periodontal. Entonces sería esmalte, dentina y hacia adentro el cemento. El cemento solamente lo encontramos, por así que en la región de la raíz del diente, en el cuello y en la raíz del diente. Aquí está, el esmalte recubre la dentina a nivel de la corona, ¿verdad? Tiene hasta un 96% de sales de fosfato de calcio, la famosa que les decía en hueso, la hidroxiapatita de calcio, ¿verdad? Y un 4% de sales inorgánicas, ¿verdad? Entonces, un alto porcentaje del esmalte es prácticamente material calcificado y pues el esmalte corresponde al tejido más duro del cuerpo humano, ¿verdad? ¿Quién elabora el esmalte? El esmalte lo elabora unas células especializadas llamadas ameloblastos, ¿verdad? Ameloblastos. Luego tenemos el segundo tejido, que sería la dentina, ¿verdad? La dentina toma una coloración amarillenta, ¿verdad? Esta sí recubre toda la estructura del diente, toda la longitud del diente, ¿verdad? Desde la corona hasta la raíz. Y la dentina es elaborada por unas celulitas que se llaman odontoblastos, ¿verdad? En el caso del odontoblasto, esta célula sí permanece funcional a lo largo de la vida y de manera limitada sí puede tener cierta capacidad de reparación, a diferencia del esmalte, que si sufre un daño muy fuerte, el esmalte no puede regenerarse. Tercer tejido mineralizado es el cemento. Esta sustancia la encontramos en la raíz, ¿verdad? El cemento pues, es el contacto de la dentina con el ligamento periodontal. Vean, hasta un 50% se compone de cristales de hidroxiapatita y el 50% restante de material orgánico y agua. Entonces, este tercer tejido, el cemento ya no es tan duro comparado con el esmalte y la dentina. Entonces, ya la pulpa del diente pues sería la cavidad que queda dentro del diente y se compone por un tejido conectivo laxo y un material de aspecto gelatinoso, muy vascularizado y con muchos nervios, ¿verdad? Esta cavidad que queda dentro del diente, esta pulpa, se comunica por el ligamento periodontal a través de un pequeño orificio que está en la raíz que se le llama agujero apical. Ligamento periodontal, entonces es un tejido conectivo denso, irregular, ¿verdad? Colagenoso, ¿verdad? Principalmente compuesto por colágeno tipo 1, ¿verdad? Y este tejido, bueno, pues es el responsable de sostener el diente, ¿sí? De sostener el diente con el alveolo. Aquí tenemos unas pequeñas imágenes microscópicas, ¿verdad? A esta altura, en este lado, estaría lo que es la dentina, ¿verdad? Esta es la zona del cemento, ¿sí? Cemento y ligamento periodontal, ¿sí? Cemento y ligamento periodontal, y acá estaría el hueso, ¿sí? El hueso de la maxila o de la mandíbula, dependiendo de dónde esté anclado. El procesamiento del diente, pues sí es tardado, ¿verdad? Sí requiere tiempo y necesitamos primero quitarle las sales inorgánicas. ¿Qué quiere decir esto? Descalcificarlo, ¿sí? Hay que descalcificarlo. ¿Con qué descalcificamos el diente? Pues igual que el hueso, ¿verdad? Utilizamos ácido nítrico, concentraciones del 3 al 5%, ¿verdad? Y posteriormente, pues este ácido nítrico, ¿verdad? Extrae los minerales, ¿verdad? Extrae los minerales y ya queda listo, ¿verdad? Para que pues se pueda cortar con una navaja de bisturí y se puedan meter secciones histológicas para valoración. Y aquí está, entonces el alvéolo es el hueco óseo de la mandíbula o de la maxila en donde está suspendido el diente, ¿verdad? Adyacente a los dientes, pues tenemos las encías, ¿verdad? Que son zonas en donde hay una gran fricción, ¿verdad? Y aquí, pues el epitelio que vamos a encontrar va a ser un epitelio
plano estratificado, queratinizado o parcialmente queratinizado, que es a lo que se le llama paraqueratinizado. Entonces, en el epitelio de la encía, ¿verdad? En el epitelio gingival, que se une a la superficie del esmalte, ¿sí? En ese puntito de unión se le conoce como epitelio de unión, ¿verdad? Otra estructura muy importante dentro de la cavidad oral es el paladar, ¿verdad? Que pues obviamente separa la cavidad nasal y la cavidad bucal, ¿sí? El paladar se divide en dos regiones, el paladar duro, óseo, y el paladar blando. Entonces, la parte bucal del paladar duro, ¿verdad? Refiriéndonos a la parte ósea, tiene un revestimiento por una mucosa de tipo masticatoria con epitelio queratinizado o parcialmente queratinizado, ¿sí? Mucosa masticatoria. Mientras que la superficie bucal del paladar blando, o sea, hacia atrás, va a tener un revestimiento epitelial, ¿verdad? Plano estratificado no queratinizado, sería simplemente una mucosa de revestimiento. Entonces, paladar duro, mucosa masticatoria. Paladar blando, mucosa de revestimiento. Pues otra estructura muy importante dentro de la cavidad oral, pues es la lengua, ¿verdad? Por así que definida como la estructura más grande, ¿verdad? La mayor parte del volumen, casi la totalidad del volumen de la lengua está ocupado por abundantes haces de músculo estriado esquelético, muchísimo músculo esquelético, ¿verdad? Tan es así que los músculos de la lengua los dividimos en dos grupos, músculos intrínsecos y músculos extrínsecos, ¿verdad? Ya si ustedes revisaron por ahí algo de anatomía, pues bueno, van a ver que la lengua pues es todo un entremado de músculos, ¿verdad? Con múltiples nombres, ¿verdad? Glosostafilino, palatogloso, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene muchos músculos, ¿verdad? Entonces, la mayor parte de su volumen pues es este tejido muscular. ¿Qué se le estudia en su anatomía a la lengua? Pues tiene una superficie dorsal, una parte ventral y dos regiones laterales, ¿verdad? En la parte dorsal, bueno, pues tiene dos regiones de interés, dos tercios anteriores, que es la parte más prominente de la lengua, que es la parte que ustedes pueden ver a simple vista, ¿verdad? Abriendo la boca, y el tercio posterior que queda hacia atrás, este pues es muy difícil de ver, ¿verdad? O sea, queda muy hacia atrás, hacia la parte posterior. Entonces, esta sería la superficie dorsal de la lengua, dos tercios anteriores y un tercio posterior. Estas dos regiones, ¿verdad?, están separadas anatómicamente por un pequeño surquito en forma de V que se le llama surco terminal. La superficie anterior, la superficie de los dos tercios anteriores o lo que está por delante del surco terminal, pues tiene una superficie como vellosa, como aterciopelada, y el tercio posterior, o sea, lo que está por atrás del surco terminal, tiene un aspecto como empedrado, una superficie como empedrada por la presencia de abundante tejido linfoide, que es a lo que le conocemos como amígdala lingual. Entonces, dos tercios anteriores de la lengua que vamos a encontrar, pues vamos a encontrar un revestimiento epitelial, igual plano estratificado, ¿verdad?, en donde podemos observar protrusiones del epitelio, salientes del epitelio hacia la superficie, que se le conocen como papilas linguales, que pues prácticamente ocupan la mayor parte de la superficie. ¿Qué tipos de papilas se describen? Se describen 4 tipos. Papilas filiformes, que son las más abundantes, las papilas foliadas, las papilas circunvaladas y las papilas fungiformes. Son los 4 tipos de papilas que forma el epitelio plano estratificado en la lengua. Son salientes del epitelio hacia la superficie. Aquí lo tenemos. Vean el interior de la cavidad oral, vean cómo se observa en la sección lo que es la lengua, ¿verdad? Acá estaría el tercio posterior, los 2 tercios anteriores, ¿verdad? El núcleo grueso que tiene tejido muscular, ¿verdad? Y vean los distintos tipos de papilas, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, las papilas filiformes, estas serían las filiformes, o sea, como en forma de filamento, las más delgaditas, las papilas fungiformes, aquí están,
fungi, hongo, por la forma de honguito que tienen, y las papilas circunvaladas, que son las más grandotas, ¿verdad? Las papilas circunvaladas, que también se les conocen como papilas caliciformes, ¿verdad? Entonces, aquí no aparecen las foliadas, ¿verdad? Pero las foliadas sí son muy poco frecuentes, las vemos en las partes laterales de la lengua y están más desarrolladas en los niños, ¿verdad? Ya los adultos, las papilas foliadas prácticamente tienden a desaparecer y predominan las papilas filiformes, fungiformes y las circunvaladas que están en el surco de la V, en la separación del tercio posterior y los 2 tercios anteriores. Aquí está. Papilas filiformes son delgaditas, ¿verdad? Como de aspecto de filamento, y la papila filiforme es la que le da a la lengua un aspecto aterciopelado, ¿sí? Te da un aspecto aterciopelado al dorso de la lengua. El revestimiento, pues epitelio plano estratificado queratinizado. No tienen órganos gustativos estas papilas, ¿verdad? No son las papilas de mayor contacto con los alimentos durante la masticación, por eso pues tienden a desarrollar queratina en su superficie. Luego tenemos las papilas foliadas, que los encontramos en la parte posterolateral de la lengua. Estas son activas porque sí muestran corpúsculos gustativos, pero solo en los niños, ¿verdad? En las papilas foliadas y en todo el resto de las papilas, ¿verdad?, podemos encontrar conductos que desembocan de glándulas salivales menores. Las glándulas salivales menores que se encuentran en la lengua, ¿verdad?, que están dispersas entre todas las papilas por abajo del epitelio, se les conocen como glándulas de von Ebner, ¿sí? Glándulas de von Ebner. Aquí la V es con mayúscula porque es un nombre propio, ¿sí? Glándulas cerosas de von Ebner. Aquí tenemos una técnica especial, ¿verdad? Y aquí estamos viendo las papilas filiformes. Miren, esta sería una papila, otra papila, otra papila, otra papila. Vean el aspecto, cómo van haciendo las protrusiones hacia la superficie, ¿verdad? Discreto tejido conectivo por abajo del epitelio, ¿verdad? Y se pueden observar aquí glandulitas. Todas estas son glandulitas de von Ebner, y esto que está muy remarcado en color verde sería el músculo esquelético que tiene la lengua. Aquí está nuevamente los distintos tipos de papilas y sobre todo el aspecto que tiene la estructura del sentido del gusto. El sentido del gusto, ¿verdad?, en el caso de la cavidad oral, no solo de la lengua, es captado, sí, es captado por unos sensores especiales que se llaman botones gustativos, ¿sí? Botones gustativos. Ahora los vamos a mencionar. Las papilas fungiformes son papilas que tienen un aspecto parecido a un honguito, ¿verdad? Cuando se ven microscópicamente, tienen un revestimiento epitelial plano estratificado no queratinizado, son muy vascularizadas, ¿verdad? Estas papilas, si ustedes se observan con mucho detenimiento a la lengua, ¿verdad?, y sobre todo cuando la tienen irritada, ¿verdad?, por algún picante o algo, y se observan la lengua, ya ven que existen algunos espejos que tienen como una especie de lupa que permite ver más cerquita las cosas, ¿verdad? Pueden notar ustedes que se ven unos puntitos rojitos, ¿verdad? Se ve la superficie de la lengua y en algunas zonas se ven puntitos rojizos. Bueno, esos puntitos rojizos son las papilas fungiformes y ya vistas microscópicamente tienen forma de honguito. Y por delante del surco terminal, que les decía que es la separación del tercio posterior y los 2 tercios anteriores, ¿verdad?, tenemos cerca de 8 a 12 papilas circunvaladas, ¿sí? Papilas circunvaladas o también conocidas como papilas caliciformes, ¿sí? Papilas caliciformes, por un aspecto algo parecido a una estructura, perdón, una estructura como si fuera un cáliz, ¿no? En la base de, no nomás de estas papilas, sino también de las fungiformes, pues podemos encontrar conductos de glándulas de von Ebner, y lo llamativo
En las papilas circunvaladas o caliciformes es que los botones gustativos tienden a localizarse hacia los lados. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. De hecho, aquí tenemos la imagen. Esta es una imagen de una papila circunvalada, ¿verdad? A los lados tienen salientes de epitelio y dos cavidades se abren a lo largo, a un ladito más bien, de la papila, ¿sí? Estos se les conocen como fosos, ¿verdad? Son fositas. Y esta es toda la protrusión de la papila. Vean el revestimiento epitelial plano estratificado no queratinizado. Y hacia la parte lateral podemos observar estas zonas pálidas, redondas, dentro del epitelio. Estos son los botones gustativos. Y acá de este lado también están los botones gustativos. Aquí están las fosetas, ¿verdad? Y los botones gustativos hacia los lados de la estructura de la papila. Acá estaría lo que es el tejido conectivo subepitelial. De hecho, aquí se ven glándulas de von Ebner, más acá, otras por este lado, y aquí empieza apenas a aparecer músculo esquelético. ¿Qué son entonces los corpúsculos gustativos? Pues los corpúsculos gustativos se definen como órganos sensoriales intraepiteliales. Estos botoncitos, ¿verdad?, se describen en una cantidad cercana a unos 3000, ¿verdad?, en la estructura de la lengua, ¿verdad? Y pues son los que perciben el sentido del gusto. Son estructuras ovaladas, ¿verdad?, que suelen verse más claras, ¿verdad?, como pequeños botoncitos dentro del epitelio de la cavidad oral, en la lengua, ¿verdad? Tienen un extremo más delgado que tiende a localizarse hacia la parte libre del epitelio, que forma un pequeño orificio. Ese orificio se le llama poro gustativo. Ya lo vamos a ver. Aquí está un acercamiento del epitelio de la papila circunvalada. Este sería el epitelio plano estratificado no queratinizado, y este sería un botón gustativo. Acá estaría otro botón gustativo, otro, y de este lado otro botón gustativo. Vean cómo se ven como una estructura más pálida comparada con el resto de lo que es el epitelio, ¿sí? Botones gustativos. ¿Qué componen los botones gustativos? Pues los botones gustativos se componen por 4 tipos de células, ¿verdad? Las células tipo 1, que se les llaman células oscuras, ¿verdad? Las células tipo 2, que se les conoce como células claras, ¿verdad? Las células intermedias tipo 3 y las células basales tipo 4, que son las células de regeneración, ¿verdad? Nuevamente, un acercamiento, creo que esta es una imagen del Gardner. Este sería el epitelio, todo el espesor del epitelio. Este es un botón gustativo, otro botón gustativo. ¿Cuáles son las células oscuras? Pues estas serían, por ejemplo, las células oscuras. Esta es una, esta es otra de acá. Y estas, por ejemplo, serían células claras. Las células 1, 2 y 3 son las que se encargan de la participación de la percepción del gusto, que serían las células claras, oscuras y las intermedias, ¿verdad? Pues cada una de estas células pues, prácticamente participa como un sensor, ¿verdad?, que es el que percibe el sentido del gusto, y está repleto de microvellosidades delgaditas. Tiene muchas microvellosidades, ¿sí?, que sobresalen a la superficie, que se les llaman pelos gustativos. Esta imagen es muy interesante y creo que es también del Gardner, una imagen con la microscopía electrónica de transmisión. Vean ustedes, de este lado estaría lo que es el botón gustativo, ¿verdad? Y vean aquí el acercamiento, ¿verdad? Todo esto sería el botón. Vean cómo hacia la parte libre, que da hacia la cavidad oral, que sería esta zona de acá, este sería el poro gustativo. Es una parte muy estrecha y la base del botón gustativo es una base muy ancha, ¿verdad? Aquí están señaladas, por ejemplo, las células basales con la B, las células tipo 2, las células tipo 1, que son las oscuras, ¿verdad? Entonces, y les digo, el extremo libre, que sería el botón gustativo, el poro gustativo, perdón. Todas estas células, la 1, 2 y 3, están repletas de microvellosidades pequeñitas, que serían los poros gustativos. Ok, entonces, eso es en relación a la estructura básica de la cavidad oral, ¿verdad? Ahora sí que platicamos así, en resumidas cuentas, de lo que es la región labial,
lo que es la superficie de la lengua, la estructura de la lengua y el sistema del gusto. ¿Okay? Entonces vamos a cerrar esta presentación. Vamos a ver. Bueno, pues dejamos a un ladito, ¿verdad? Dejamos a un ladito lo que es la estructura de la cavidad oral y vamos a entrar de lleno con lo que es el tracto alimentario, ¿verdad? Toda esta parte de vísceras huecas, ¿verdad? Desde el esófago hasta la región anal, ¿verdad? ¿Qué es lo que se engloba en el capítulo de sistema digestivo, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar cuál es la estructura de este sistema. Algo importante más bien que deben de saber y más, primero Dios, si tenemos la oportunidad de ir al laboratorio, pues es no olvidar los tipos de revestimiento epitelial. Los epitelios son claves para la identificación de cada órgano del tracto digestivo. Y también otra cosa que vamos a aprender en este tema es que el tubo digestivo tiene capas, se divide en muchas capas y vamos a ir describiendo cada una de ellas. Primero vamos a platicar de la estructura general, porque desde el esófago hasta la región del recto se parece mucho la estructura, comparten muchas cosas. Y luego ya vamos a entrar de lleno con cada uno de ellos y ver características específicas, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con una pequeña introducción. Tracto alimentario, ¿verdad? El tubo alimentario que mide alrededor de 9 metros de largo aproximadamente, ¿verdad? Sí. Se divide en regiones, ¿verdad? Que pues anatómicamente las distinguimos muy bien, ¿verdad? El esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, el apéndice fecal. Incluso dentro de cada segmento de estas vísceras huecas, pues tienen regiones, ¿verdad? El intestino delgado, pues ubican perfectamente que tiene el duodeno, yeyuno, ilion. En el estómago podemos encontrar incluso la región pilórica y la región del cuerpo y fondo gástrico, ¿verdad? Y incluso con histología, ustedes pueden distinguir algunas subregiones de cada parte del tubo digestivo. Yo cuando llevé histología hace muchísimos años, bueno, no muchísimos, pero sí algo de tiempo, nos ponían en el examen que dijéramos qué región estábamos viendo del estómago. Si era estómago de la región antropilórica o si era estómago del cuerpo y fondo. Incluso nos ponían un corte histológico de esófago y nos decían que dijéramos qué tercio del esófago era, tercio superior o tercio inferior. Así de específica es la histología, aunque no lo crean, ¿verdad? Obviamente ahorita, en unos instantes, iremos revisando cuáles son esas características que permiten dividir a cada región, pero una clave importante, y esto se los digo para el laboratorio, que puedan identificar cada región es que conozcan el epitelio, váyanse a ver primero el epitelio, la clave está en el epitelio. Y posteriormente pueden ver el resto de las capas. Pues ya el resto de las capas pues también les va a ayudar para decir qué región están, en qué región están, ¿verdad? Con estas características que veo en el epitelio y en el resto de la pared, estoy en duodeno, no estoy en yeyuno, no, este es ilio, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Entonces, el conducto alimentario se compone por capas concéntricas. Y este patrón de capas lo comparten desde el esófago hasta el recto. Recto sigmoides. Número 1, estamos hablando de adentro hacia afuera. Número 1, mucosa. Número 2, submucosa. Número 3, muscular externa o muscular propia. Y número 4, capa serosa o adventicia.
Entonces, todos los segmentos del tracto alimentario tienen estas capas. Cada uno de ellos va a tener variaciones en la estructura de cada capa, ¿verdad? La variación más importante o en la que más cambian está aquí, en la mucosa. Por eso les digo que es aquí donde está el epitelio y es donde hay que prestarle atención para de inicio decir, con el epitelio sé dónde estoy. Y punto, no hay vuelta de hoja. Entonces, de adentro hacia afuera, mucosa, submucosa muscular y adventicia o serosa. La capa mucosa tiene 3 elementos, ¿sí? De adentro hacia afuera, y uno muy importante, número 1, el epitelio. ¿Sí? Número 2, la lámina propia, ¿sí? Y número 3, una pequeña capa, una capa delgadita de músculo que se le llama muscularis mucosae o muscular de la mucosa, ¿sí? Muscular de la mucosa. Entonces, de adentro hacia afuera, epitelio, lámina propia, muscular de la mucosa. Entonces, todo el tracto alimentario tiene un epitelio de revestimiento. Siempre va a haber un epitelio. Y les vuelvo a repetir, el epitelio es la clave para que ustedes identifiquen cada región del tubo digestivo, ¿verdad? También, todos los segmentos del tubo digestivo, por abajo del epitelio, van a tener tejido linfoide. En algunas zonas muy abundante, en otras zonas muy escaso. Este tejido linfoide que permite patrullar la zona y sirve como defensa, se le conoce como tejido linfoide asociado a mucosa, ¿sí? Y ya por fuera del epitelio y del tejido linfoide asociado a mucosa, vamos a encontrar una delgada capita de músculo liso que se le llama muscularis mucosae o muscular de la mucosa. Aquí tenemos un resumen de las capas, ¿verdad? Aquí estaría lo que es la capa mucosa, ¿verdad? El epitelio de revestimiento. De hecho, aquí está marcado por abajo del epitelio de revestimiento, que tiene como color carne, un agregado linfoide del tejido linfoide asociado a mucosa. Vean el acercamiento de la capa mucosa, que sería el epitelio. Lo más interno es el epitelio. Todo esto sería donde está el sitio del tejido linfoide asociado a mucosa, que se le llama lámina propia. Y por fuera, la muscularis mucosae, ¿sí? O muscular de la mucosa. Tienen el músculo en color café. Luego sigue la submucosa en color amarillo. Luego la pared muscular. Otra vez regresamos al músculo, por eso está en café. Y por último, la adventicia o serosa, ¿sí? Ahorita vamos a ir describiendo cada una de las demás capitas, pero no se les olvide, la mucosa tiene epitelio, lámina propia, muscular de la mucosa. Entonces, por abajo de la mucosa tenemos la submucosa. ¿Qué es la submucosa? Pues la submucosa tiene tejido conectivo, denso y regular, ¿verdad? A excepción de lo que es el esófago y del duodeno, las submucosas, ¿verdad? De todo el tracto alimentario no tienen glándulas, el esófago sí y el duodeno sí poseen glándulas en la submucosa, ahorita vamos a hablar de ello. Encontramos muchísimos vasos sanguíneos, pero también encontramos plexos nerviosos. Cuando ya estudien la fisiología del tracto alimentario, se van a encontrar con los conceptos de los plexos nerviosos, lo que es el sistema nervioso entérico, ¿eh? Que es el sistema nervioso autónomo que regula el funcionamiento del tracto alimentario. Y encontramos 2 conceptos, el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach, ¿eh? En el caso de la submucosa, si nos encontramos por ahí algunos nervios y algunos cuerpos neuronales, nos estaremos refiriendo al plexo de Meissner. El plexo nervioso que está en la submucosa del sistema nervioso autónomo se le llama de Meissner. ¿Sí? Por fuera, la submucosa, ¿qué vamos a encontrar? Pues una capa muscular. ¿Sí? La capa muscular propia es la que tiene al cabo la peristalsis del órgano principalmente, ¿verdad? Es músculo liso, a excepción del tercio superior del esófago, que el músculo liso es ocupado en vez de él por músculo estriado esquelético voluntario, ¿sí? Entre la pared muscular, entre las 2 capas, ¿verdad? Que serían, les digo principalmente porque, por ejemplo, en el estómago tenemos una tercera capa, pero las que sí no pueden faltar desde el esófago hasta el recto sigmoides son 2 capas de músculo liso y se arreglan en una capa circular interna
y una capa longitudinal externa, ¿sí? Circular interna y longitudinal externa, ¿sí? Bueno, entre estas dos capas también vamos a encontrar agregados nerviosos y también vamos a encontrar cuerpos neuronales del sistema nervioso autónomo, que aquí se le conoce como plexo entérico o plexo de Auerbach, ¿sí? Y por fuera de la capa muscular podemos encontrar tejido conectivo, ¿sí? Una buena parte de las vísceras huecas están dentro de la cavidad abdominal y están libres en la cavidad abdominal. Cuando están libres en la cavidad abdominal tienen un revestimiento epitelial en la superficie, ¿sí? Como dice aquí, si está intraperitoneal, ¿sí? Cuando encontramos este revestimiento epitelial en el órgano, cuando está intraperitoneal dentro de la cavidad, se le va a llamar serosa. Serosa. Cuando ese segmento del tubo digestivo está en contacto con otro órgano, se continúa con otro órgano o está en el retroperitoneo, aquí no encontramos serosa, simplemente va a haber tejido conectivo y de ser serosa se le va a llamar adventicia. Ok, esa es la estructura general del tracto alimentario. Entonces vamos a ir describiendo a continuación cada región, ¿verdad? Para que le presten atención y vayan identificando cada parte. A ver, permítame un segundito, por favor. Ok, entonces seguimos platicando de la estructura, les digo, del tracto alimentario. Vamos a hablar ahora de lo que es el esófago, ¿verdad? Vamos igual a platicar en capas de adentro hacia afuera, pero ya diciendo cada característica específica de acuerdo al órgano. En el caso del esófago, la característica más distintiva para su diagnóstico, para que ustedes digan, ah, estoy viendo en el microscopio, ¿qué estoy viendo? Súper fácil, sin pierde el epitelio. El epitelio es la clave para el diagnóstico del esófago. Ningún segmento del tracto alimentario tiene epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Punto. ¿Como quién? Como el de la cavidad oral. Y ya, bien fácil, ¿verdad? Por abajo del epitelio tenemos una lámina propia, ¿verdad? Con ahí unas glandulitas, ¿verdad? De tipo seromucosas, que se les conocen como glándulas cardíacas, que tienden a abundar mucho en la región de la unión del esófago con la faringe y en la unión con el estómago. En esos puntos de unión ahí abundan muchas glandulitas seromucosas y se les llaman glándulas cardíacas. Aquí lo tenemos en un corte transversal. Aquí estaría la luz del esófago. Este sería el epitelio de revestimiento, ¿verdad? Y por abajo del epitelio tenemos lo que es la lámina propia, ¿verdad? Que es donde está el tejido linfoide asociado a mucosa, que en el caso del esófago tenemos bien poquito, ¿verdad? Esta sería la muscular de la mucosa, esta que se ve como rojita, muscular de la mucosa. De hecho, por abajo de la muscular de la mucosa, esta sería la submucosa, como de aquí hasta acá. Y ya vieron cómo hay glandulitas, ¿sí? Acuérdense que el esófago en la submucosa sí tiene glándulas, ¿sí? Esta sería la submucosa con vasos sanguíneos, plexo de Meissner. Esta sería la pared muscular circular interna y longitudinal externa. Y por fuera, pues tenemos la adventicia o serosa.
que prácticamente la mayor parte de la estructura del esófago tiene adventicia, porque el esófago pues no va dentro de una cavidad, ¿verdad? Va en regiones anatómicas, ahí en el mediastino, y pues en ese sitio no hay una cavidad real, simplemente choca, tiene contacto con otros órganos, entonces no hay una cavidad específica, salvo el extremo distal del esófago. El extremo distal del esófago entra a la cavidad abdominal y ahí sí pasa a ser serosa. Este es el epitelio de revestimiento, mire. Plano estratificado no queratinizado, no hay queratina aquí arriba. Aquí abajito estaría la lámina propia, una lámina propia con tejido linfoide asociado a mucosa, linfocitos, células plasmáticas, vasos sanguíneos. Y les digo que en el caso del esófago, ¿sí? El tejido linfoide asociado a mucosa es muy raboncillo, casi no hay, muy poquito. Submucosa, ¿verdad? Tiene un tejido conectivo denso y regular, ¿sí? Aquí tenemos las famosas glándulas esofágicas, ¿verdad? Les digo que solamente 2 segmentos del tracto alimentario tienen glándulas en la submucosa. Uno es el esófago y el otro es el duodeno. Igual, en la submucosa pues tenemos el plexo de Meissner. Por fuera está la muscular propia, en donde tenemos músculo liso y músculo esquelético, ¿verdad? Que se compone de 2 capas. Circular interna y longitudinal externa, no se les olvide, siempre va a ser el arreglo de las 2 capas musculares, ¿sí? De la pared muscular, circular interna y longitudinal externa. Nuevamente una imagen para que vean el epitelio. Acá estaría el epitelio arriba. De hecho, aquí se puede ver un conductito de las glándulas submucosas, ¿verdad? Este sería el epitelio, esta sería la lámina propia, tejido linfoide asociado a mucosa, vasos sanguíneos, tejido conectivo. Esta sería la muscular de la mucosa. Muscular de la mucosa, aquí se ven los fasciculitos de músculo liso, y de aquí para acá estaría la submucosa. De hecho, aquí están las glándulas, los acinos de las glándulas submucosas. Entonces, obviamente aquí en la submucosa, aparte de las glándulas submucosas, pues vamos a encontrar vasos sanguíneos, tejido conectivo y hasta el plexo de Meissner. Y acá empieza la pared muscular. Esta fotografía es muy interesante, ¿sí? Esta fotografía es muy interesante porque nos permite ver casi todo el espesor de las capas del esófago. Aquí estaría el epitelio de superficie, miren. Esta sería la lámina propia, miren, muscular de la mucosa, miren, bien finitos los fasciculitos. De aquí hasta acá, submucosa. De hecho, aquí se ve un conglomerado de glándulas submucosas, pero bien grande, ¿eh? De aquí hacia acá sería la pared muscular, circular interna, longitudinal externa, ¿sí? Y ya por acá pues ya estaría el resto del tejido conectivo, ¿verdad? Que les digo que en su mayoría es adventicio. Epitelio de revestimiento, aquí estaría la luz del esófago, lámina propia, de hecho aquí se puede ver colágeno, vasos sanguíneos muy congestivos, llenos de eritrocitos, muy escasos linfocitos, porque les digo el tejido linfoide asociado a mucosa es muy chafón, casi no tiene, ¿verdad? Esta sería la muscularis mucosae, y de aquí hacia acá la submucosa. De hecho, aquí se pueden ver glándulas submucosas. La muscular externa, entonces, como les digo, tiene circular interna y longitudinal externa, ¿verdad? En el tercio superior, el esófago tiene músculo esquelético. De hecho, en teoría, el tercio superior se puede controlar con la voluntad. Obviamente es muy difícil, ¿no? A lo mejor en algunas situaciones pudiéramos haber utilizado el tercio superior del esófago de manera voluntaria. Un ejemplo es, por ejemplo, válgame la redundancia, cuando vomitamos, ¿verdad? Cuando tenemos el reflejo del vómito, y alguna vez, no sé si alguien lo habrá experimentado, hay personas que se resisten a vomitar, tratan de forzarse para no vomitar. Bueno, esa parte donde no sale el contenido gástrico, donde lo detienen un poquito, porque la contracción del estómago es fuerte, fuertísima, esa parte donde ustedes ejercen un poquito de resistencia, quienes lo hayan hecho, ese es el control del músculo esquelético. El músculo esquelético. Entonces, las personas que tienen cáncer de laringe y les quitan la laringe,
porque tienen un cáncer, sobre todo fumadores. Algunas de ellas con cierto tipo de terapias pueden aprender a hablar como medio gangoso por este músculo. Solo el tercio superior del esófago lo tiene. El tercio medio pues tiene un punto de unión y el tercio inferior pues obviamente es músculo liso involuntario. Entonces ya se habrán dado cuenta cuál es la clave del diagnóstico para decir en qué tercio estamos del esófago, ¿verdad? Nos tenemos que ir a ver el músculo. Si es esquelético, pues tercio superior. Si es liso, tercio inferior. Fácil, fácil. Miren, de hecho esta es una fotografía del epitelio del sitio de unión de los dos tercios. ¿Cuál es el músculo esquelético? Miren, este es músculo esquelético. Por lo regular son fascículos y células muy grandotas. Miren, esta es otra. Aquí se puede ver otra. Estas que están en grupito, acá abajo hay, y aquí están dos. Y se entremezclan con estas de acá. Miren, este es músculo liso, músculo liso, músculo liso, músculo liso. Vean cómo quedan las del esquelético también atrapadas entre el músculo liso. Este músculo esquelético, liso, 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 liso. ¿Sale? Esta es una imagen del tercio medio del punto de transición de los dos tejidos musculares. Obviamente, entre las dos capas de músculo, pues podemos encontrar el plexo de Auerbach, ¿sí? Y por último, el esófago se recubre por una adventicia casi en su totalidad. Cuando perfora el diafragma y el esófago entra a la cavidad abdominal, esa adventicia pasa a serosa. Y obviamente, en la serosa encontramos epitelio plano simple en la superficie. Eso es en relación a la estructura básica del esófago. Si primero Dios tenemos la oportunidad de ir al laboratorio, ¿verdad? Más adelante, que por ahí estaba revisando ahorita las programaciones del próximo fin de semana, porque mañana, pues no, mañana sí me toca, pero pesadito el itinerario de cirugías para hacer transoperatorios. Digo, el sábado, perdón, mañana es viernes. Voy a ver qué sábado se me acomodan, que no tenga itinerario del hospital, y nos veamos para poder ver la minillas. El chiste es que ustedes se entretengan viendo ahí. Más que todo es el aprendizaje, ¿verdad? Porque muchos ustedes dicen, bueno, muchas cosas o no me van a servir o no voy a ser patólogo, no. Claro que todo sirve, ¿verdad? Y todo facilita más siempre teniendo las prácticas. Pero bueno. Vamos a platicar entonces ahora de la estructura del estómago. Pues el estómago es la región más dilatada del tracto alimentario. El estómago puede albergar hasta 1,5 litros de contenido en su interior, ¿verdad? Es el bolo alimenticio, ¿verdad? Que viene del esófago, cae en el estómago, ¿sí? Se modifica por la acción de algunas enzimas, ¿verdad? Y ya después de pasado un periodo en la digestión, ¿sí? Este bolo alimenticio se transforma en una sustancia viscosa que se le llama quimo. Por histología, la región del cuerpo y el fondo gástrico son idénticos, tanto en el aspecto epitelial y como en el espesor de las capas. La región del antro y píloro sí es diferente a la de cuerpo y fondo, ¿sí? Entonces, en todas las regiones gástricas, entonces es posible identificar pequeñas rugosidades, ¿verdad? Pequeñas arruguitas que sobresalen en la superficie, ¿verdad? Que son unos pliegues muy característicos, ¿verdad? ¿Sí? Que se les conoce como pliegues gástricos, ¿sí? Que le dan así un aspecto como cerebroide al estómago. Está repleto de plegamientos, ¿sí? Que obviamente cuando el estómago se distiende y se ocupa por los alimentos, pues estos pliegues tienden a desaparecer, ¿verdad? Ok. Denme nomás un segundito, por favor.
¿Qué tiene de característico el estómago en su estructura? Pues para empezar, tiene un revestimiento epitelial muy característico, que obviamente es el que se encarga de formar los plegamientos gástricos, los pliegues gástricos o las arruguitas, ¿verdad? Estos pliegues gástricos, este epitelio se invagina en la mucosa y forma pollitos que se les llaman fositas gástricas o foveolas gástricas. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Que suelen ser más superficiales en la región del cardias, cuerpo y fondo, y suelen ser más profundas en el píloro. Aquí está una clave diagnóstica para poder separar la región de cuerpo y fondo de la región antropilórica. ¿Sí? Las fositas son son superficiales en la región cardíaca y son profundas en la región pilórica. En estas fositas desembocan de 5 a 7 glándulas gástricas. ¿Cuál es el epitelio de revestimiento del estómago? ¿Sí? El epitelio es cilíndrico, simple, mucosecretor. Ese es el epitelio. Cilíndrico, simple, mucosecretor. ¿Sí? Por abajo de él, pues tenemos una lámina propia. Esta lámina propia sí tiene mucho tejido linfoide asociado a mucosa, muchísimo, ¿sí? Y músculo liso por fuera de ella, pues que sería la muscular de la mucosa. Aquí está, luz del fondo gástrico, epitelio cilíndrico simple mucosecretor, ¿verdad? En el cual vamos a encontrar células de revestimiento, ¿verdad? Muy característico el epitelio del estómago, por eso lleva el nombre así, produce abundante moco, produce mucho moco, ¿verdad? Obviamente como un mecanismo de amortiguación, ¿verdad? Para lo que es el pH ácido que hay ahí. Aquí tenemos entonces lo que es el espesor de toda la estructura histológica del estómago. Aquí estaría la luz del estómago. Esto que se ve como protrusiones es lo que hace que se vea arrugadito al estómago, los pliegues. Y entre los pliegues el epitelio se mete y forma las fositas. Estas son las fositas, fosita, fosita, unas muy superficiales, fosita, 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 pero llama la atención que son fositas superficiales. Probablemente sea la región del cuerpo y fondo. En el caso del antropíloro, las fositas sí llegan más profundas. Ahora, en estas fositas, en cada una de estas fositas, desembocan estas glándulas, estas que se ven como cordoncitos alargados. Estos cordoncitos alargados son de las glándulas gástricas. Obviamente, entre las glándulas gástricas vamos a encontrar lámina propia con muchos linfocitos. Esta sería la muscular de la mucosa. Esta sería la submucosa. Y acá estaría la pared muscular. Ahorita vamos a ver que en el caso del estómago tiene una capa más. Un acercamiento. Vean el epitelio de revestimiento cilíndrico simple mucosecretor. Aquí están las fositas, miren. Esta sería una fosita foviola y vean cómo se abren aquí las glandulitas. Miren, estas son las glandulitas. Entre las glandulitas tenemos tejido linfoide asociado a mucosa. De hecho, aquí está un agregado linfoide, ¿sí? Y aquí tenemos la muscular de la mucosa. Lámina propia, entonces, tejido conectivo laxo, rico en tejido linfoide. Aquí sí hay mucho tejido linfoide, linfociplasmáticas y pues una gran parte de la lámina propia se ocupa por glándulas gástricas. Las glándulas gástricas se les conoce también como glándulas fúndicas o glándulas oxínticas. Cerca de 15 millones de glándulas se describen en toda la estructura del estómago. ¿Qué componentes epiteliales tenemos en el estómago? 6 tipos de células. Las células de revestimiento de superficie, las parietales, que también se les llaman oxínticas, las regenerativas, obviamente células madre, células mucosas del cuello, células principales, que también se les llaman zimógenas, y dispersas en el epitelio podemos encontrar algunas celulitas que producen hormonas que regulan el funcionamiento del estómago. Estas células pertenecen al sistema neuroendocrino difuso. Aquí lo tenemos en un esquema. Aquí se ven las arruguitas del estómago, miren. Los pliegues del estómago. Aquí están las fositas, y vean cómo en las fositas se abren las glándulas. Aquí está un acercamiento, vean la fosita, y aquí está la glándula, ¿ya? De hecho aquí está el istmo, cuello y base de la glándula,
y vea los tipos de células. Células de revestimiento de superficie, que son las que sobresalen en la superficie del epitelio. Las células mucosas del cuello, que ocupan un buen volumen de lo que es la glándula. Células oxíticas, que también se llaman parietales. Células simógenas o principales. Y dispersas entre el epitelio, las famosas células SNED, o del sistema neuroendocrino difuso. Aquí tenemos una fosita. Vean, aquí se abre hacia una glándula, hacia otra glándula. Vean aquí en el fondo las glandulitas dispersas. Llama la atención que las glandulitas tienen dos tipos de células. Unas células con una tinción eosinófila y unas células con tinción azulosa o moradita basófilas. ¿Verdad? Acá estaría la muscular de la mucosa. Las células parietales u oxínticas son células de forma piramidal, ¿sí? Se localizan en la mitad superior y en la periferia de las glándulas y son las que se encargan, las parietales u oxínticas, son las que se encargan de elaborar el ácido clorhídrico y una sustancia llamada factor intrínseco. Células parietales u oxínticas. Son las que muestran una tinción eosinófila, una tinción rosita y tienen un aspecto piramidal. Vean, acá se ve nuevamente la luz del estómago, aquí estarían las fositas y todo esto es la zona de las glándulas. Aquí estaría la muscular de la mucosa. Obviamente entre las glandulitas hay lámina propia y si nos acercamos aquí a las glandulitas, miren, vamos a ver estas células como en forma de pirámide, está repleto. Estas células con un citoplasma intensamente eosinófilo muy rosita. Esas son las células parietales u oxínticas. Ácido clorhídrico y factor intrínseco. Miren, vean aquí. Aquí estaría la luz del estómago. Aquí se pueden ver las fositas. Toda esta zona que está ocupada por las glándulas, miren. De hecho, aquí se pueden ver, miren, las eosinófilas, miren. Las principales oxínticas. Miren, aquí se pueden ver las de color rosita. En filita. Lámina propia entre las glándulas. Muscular de la mucosa. Submucosa. Pared muscular propia. Factor intrínseco, entonces es una glucoproteína que se produce en la luz del estómago y es una sustancia importante y necesaria para la absorción ¿de quién? De la vitamina B2. ¿Sí? Cuando está carente el factor intrínseco por alguna cirugía de estómago o porque le quitaron el estómago a una persona o por enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Se desarrolla una deficiencia en la absorción de vitamina B12 que produce una enfermedad conocida como anemia perniciosa. Aquí tenemos, miren, parietales, parietal, 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 parietal. Pero les digo que entre las rositas también llaman la atención unas células que tienen una coloración morada. Estas que tienen una coloración morada serían las principales o simógenas, que ahorita vamos a platicar. Miren, parietal, 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 parietal. Todas estas son glandulitas. Principales o simógenas se encuentran sobre todo en las bases de las glándulas, cilíndricas con un citoplasma basófilo, ¿sí? Muchísimos gránulos secretores, ¿verdad? Producen pepsinógeno. Aquí también se producen poca cantidad, pero se está descrito renina y lipasa gástrica. Pero principalmente pepsinógeno y lipasa gástrica. Son enzimas. Aquí tenemos un acercamiento, ¿verdad? De una célula principal, la estructura del núcleo con el microscopio electrónico y una cantidad impresionante de retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué? Porque produce muchas enzimas y las enzimas, no se les olvide, son proteínas. Y aquí con ZG están representados los gránulos de las enzimas que ya están empaquetados. Están empaquetados como simógenos, como enzimas que todavía no son activas. Cuando salen de la célula se activan. Un acercamiento, las glandulitas, miren. Y les digo, miren, esta sería una parietal oxíntica, y esta sería una principal. Principal osimógena, principal osimógena, principal, 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 principal. Aquí está una parietal. Y como les decía, pues entre el epitelio, pues están dispersas algunas celulitas que tienen la característica de producir hormonas, ¿verdad? Que controlan, regulan el funcionamiento del aparato digestivo.
Estas celulitas que se pintan con sales de plata, ¿sí? Con sales de plata se les conoce como células argentafines o células argirófilas, ¿verdad? Porque tienden a pintarse, tienden a marcarse con sales de plata, ¿sí? Bueno, estas células pertenecen al sistema SNED, sistema neuroendocrino difuso. También se les llaman células en inglés, utilizan precursores amínicos y los descarboxilan para generar hormonas, ¿verdad? Estas células también se les llama células enteroendocrinas o, como les decía, las siglas de SNED, sistema neuroendocrino difuso, células SNED. Ahora bien, ¿cuántas células SNED tenemos? Pues en el tubo digestivo está repleto. De hecho, se les dan nombres de acuerdo a la sustancia que producen o se les dan letras. Y algunas de ellas llevan incluso letras del alfabeto griego. Por ejemplo, las células A producen glucagón, las células D, somatostatina, las células G, en el caso del estómago, muy importante, la hormona gastrina. La I, colecistoquinina, la N, neurotensina, PP, polipéptido pancreático, S, secretina, la célula B y P, péptido intestinal vasoactivo. Entonces producen muchos péptidos neuroendocrinos que tienen función sobre el tubo digestivo y no solo se producen en el estómago, esto es muy importante, se producen de aquí en adelante, intestino delgado, intestino grueso, ¿sí? Están dispersas. Obviamente, pues algunas células las vamos a encontrar más en algunos lados que en otras, ¿verdad? Las células G, ¿sí? G productoras de gastrina, pues nomás las vamos a encontrar en el estómago, ¿estamos de acuerdo? Pues si vemos por ahí un volumen pequeñito dispersos en otro sitio. Colecistoquinina, por ejemplo, pues son del intestino delgado, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene su localización. ¿Sí? Las glándulas de la región pilórica sí tienen los mismos tipos celulares en otras regiones, pero las fositas tienden a ser más profundas. Hay más células mucosas del cuello, ¿verdad? Y se sabe que en este sitio se produce, además de las sustancias, lisocima, que tiene un efecto bactericida. Aquí tenemos nuevamente las fositas gástricas, fosita, ¿sí? Y en la parte profunda están lo que son las glándulas. Aquí estaría la muscular de la mucosa, ¿sí? Luego viene de la muscular de la mucosa, sigue la submucosa, que ya ustedes ya saben, ¿sí? Tejido conectivo denso, plexo de Meissner, o submucoso, y luego viene la pared muscular propia. ¿Sí? La pared muscular propia, pues tiene 3 capas. Aquí le vamos a agregar una capa más, ¿sí? ¿Se acuerdan que todo el tubo digestivo era circular interna y longitudinal externa? Bueno, ahora la interna va a ser la oblicua. Vamos a agregarle una capa oblicua. Oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Ese sería el arreglo de las 3 capas del estómago. Aquí está una imagen de músculo liso, ¿eh? De la pared del estómago, y aquí está lo que es un plexo mientérico o plexo de Auerbach. Por lo regular se observan como cuerpos celulares y nervios más pálidos comparados con el músculo. Aquí se puede ver incluso un cuerpo neuronal, ¿sí? Este sería un plexo mientérico o de Auerbach. Pues prácticamente la totalidad del estómago, ¿sí? Está revestida por serosa, ¿sí? Por serosa. Solamente una pequeña región hacia la cara posterior que tiene contacto con el vaso y contacto con el páncreas, ¿verdad? Ahí hay adventicia, pero casi totalmente el estómago tiene serosa, está dentro de la cavidad abdominal. Y como serosa va a tener un epitelio plano simple de superficie, un mesotelio o peritoneo, ¿sí? Las glándulas gástricas se dice que producen alrededor de 2 a 3 litros de jugos gástricos al día, ¿verdad? ¿Qué compone las secreciones del estómago? Pues se componen por agua, ácido clorhídrico, factor intrínseco, enzimas, pepsinógeno, lipasa y muchísimo moco, ¿sí? Muchísimo moco. El moco es un gran amortiguador en la superficie del estómago y protector, ¿sí? Yo creo que de los grandes protectores que tienen contra el ácido está el sistema de moco, bicarbonato y también la acción
que producen las prostaglandinas. El efecto de las prostaglandinas por mantener un epitelio muy vascularizado, ¿sí? Es un punto importantísimo de protección, ¿sí? Cuando se bloquea el sistema de las prostaglandinas, ahí está el ejemplo, las personas que toman antiinflamatorios no esteroideos, ¿verdad? Pues tienen muchísimos problemas y tienden a desarrollar, pues obviamente una gastritis por medicamentos, las gastritis por AINES, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bloquean el sistema protector de las prostaglandinas. Eso es en relación al estómago, ¿sí? Pues vamos avanzando bien, aunque me los va a salvar la campana. Ahorita me voy a ocupar en algo. Ya vimos entonces cavidad oral, ya revisamos esófago y estómago. Vemos igual para la siguiente semana, a ver si hay manera de acomodarnos para ya ver el resto del tubo digestivo, ¿sí? Y ¿qué otra cosa? Pues nada más. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar? Yo sí tengo una duda, doctor. Al principio comentó sobre las papilas que ya no... Era un tipo de papilas que ya no estaban en el adulto. ¿Cuáles eran? Es que nunca se escucha. Papilas foliadas. Foliadas, así como se llama. Sí, esas papilas en el niño sí están muy desarrolladas, parte posterior y lateral de la lengua, y sí tienen botones gustativos. Después se desconoce por qué, pero desaparecen y las papilas tienden a atrofiarse, ¿sí? Y esas son de las, digamos que de las menos activas. Las filiformes, pues están en todos lados, esas ni cómo quitarlas, ¿verdad? Las fungiformes, pues están muy desarrolladas porque pues, son las que tienen botones, al igual que las circunvaladas, pero sí, se refiere a las foliadas. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Parece que no. Ok, muchachos, entonces quedamos pendientes. Les digo, para la siguiente semana, si hay manera de vernos y avanzar con los temas. Y habiendo un huequito para el laboratorio, que igual nos veríamos un sábado, ya yo les aviso para acomodar ahí un espacio, dividirnos en grupitos y sobre todo para que tengan la oportunidad de revisar algunas laminillas, que es lo que me ocurre. ¿Sale? Bueno, pues Gracias, doctor. gracias.